Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hoy estudiaremos el derecho real de servidumbre. Este derecho real es un derecho real de disfrute sobre cosa ajena que vincula dos fundos entre sí. A partir de la Constitución, del derecho de servidumbre, el dominio del titular de uno de los fundos se imperfecciona. Este dominio que era absoluto pasa a ser un dominio imperfecto, porque precisamente la constitución de la servidumbre desmembra el dominio del titular. Decíamos que es un derecho real que vincula a dos fundos entre sí. Por eso vamos a trabajar con un esquema, si se quiere, rudimentario en estas circunstancias en las que todos estamos afrontando este nuevo desafío. Por eso tenemos un esquema básico intentando suplantar nuestra querida pizarra del curso, en el que tenemos naranja, lo que serían las tierras, diversos fundos, en este caso campos, porque no porque sean necesariamente fundos agrícolas y demás, sino porque es el esquema que vamos a utilizar para presentar la figura. Decimos entonces que hay distintos fundos, vamos a focalizar dos, el que hemos denominado fundo A y fundo B. Y en este caso, en nuestro esquema, el fundo A adquirirá la calidad de fundo dominante y el fundo B la calidad de fundo sirviente. Estos dos fundos se van a vincular entre sí a partir de la constitución de este derecho real que implica que el titular del fundo B, en nuestro ejemplo, al que llamaremos fundo sirviente, deberá prestar a favor del otro fundo cierta utilidad, una utilidad que puede ser pasar, transitar, sacar agua, y esa utilidad, que inclusive puede ser de mero recreo, en todos los casos podrá ser una obligación de dejar que el titular de la haga o abstenerse de realizar determinada acción, actividad, facultad que tenía el titular del dominio si no hubiese existido la servidumbre. Como vemos, en ningún caso puede tratarse de una obligación de hacer. Siempre son una abstención o un permitir que el otro haga. Vamos a ver cómo lo identifica el código. En el 2162 dice el código: la servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble del fundo sirviente, que es el inmueble ajeno. Ahora, ¿cuál es el objeto? El objeto de la servidumbre en nuestro esquema puede tratarse, si fuera a transitar, por ejemplo, por todo el terreno o por una parte determinada del terreno, que es el que nosotros hemos identificado en el esquema con estas líneas rojas. Ahora bien, siempre se trata de dos inmuebles con distinta titularidad que tienen por objeto, como dijimos, una parte material determinada o todo el inmueble. Ahora, vamos a avanzar en lo que es la clasificación del derecho de servidumbre, que desde ya siempre debe constituirse mediante escritura pública, porque precisamente se trata de un derecho real constituido sobre inmuebles.
Decíamos entonces que la denominación que le damos a este tipo de utilidad nos permite clasificar las servidumbres en servidumbres positivas y servidumbres negativas. Decimos que son positivas cuando la carga que tiene el titular dominial, en nuestro esquema, el titular del fundo B, consiste en soportar el ejercicio de una acción. Por ejemplo, soportar que pasen, dijimos, por todo o por un sector determinado. Bien. ¿Y cuándo sería negativa? Esta sería la positiva. La negativa, cuando el titular del fundo sirviente debe abstenerse de realizar alguna situación, alguna acción, alguna facultad que él podría hacer de no existir la servidumbre. Por ejemplo, si hubiera una servidumbre de vista, él no podría construir y de ese modo afectar la vista que el titular del fundo dominante tendría derecho a tener a partir de la constitución de la servidumbre. Otra identificación es en servidumbres reales y servidumbres personales. Cada vez que nosotros presentamos esta clasificación, es muy importante tener presente que esto no se refiere a la distinción entre derechos reales y derechos personales, que son dos esferas diferentes de derechos. No, estas servidumbres son siempre reales, no existen servidumbres personales. Es un instituto propio de los derechos reales que vincula a dos fundos. ¿Y a qué nos referimos con personal? Con que algunas de estas servidumbres siempre reales son constituidas ya sea por voluntad de las partes o en algunos casos y la llamaremos, y a favor, de una persona determinada, teniendo en cuenta quién es el titular del fundo dominante. En ese caso, diremos que se trata de una servidumbre personal. En cambio, la servidumbre real se constituye teniendo en cuenta el fundo con independencia de quién es su titular. Es posible, en ese caso, que se trate, como ahora lo vamos a explicar con el esquema, de fundos encerrados que no tienen acceso a la vía pública o de fondos que carecen de agua. Entonces, en estos casos, la servidumbre decimos que es de origen legal, porque el orden público interviene rigurosamente y con suma potencia y exige e impone la servidumbre. Por eso, reitero, es el origen legal, porque de ninguna manera el orden público puede admitir, es desfavorable para todos y desfavorable para la comunidad, un fondo que carezca de toda utilidad pública, porque vamos al ejemplo concreto de la servidumbre de paso o de tránsito, que es la que tenemos en el esquema. Imaginemos, tenemos dos fondos, el A y el B. Todo lo que está marcado en naranja es tierra. ¿Qué advierten ustedes en el esquema? Que ahora lo vamos a precisar, que A no tiene salida a la vía pública. Esta es la ruta nacional número 2. No hay vías de circulación. Por lo tanto, las personas, los titulares, no podrían ingresar y si lo lograran de algún medio en forma aérea tampoco podrían salir. No tendría sentido y
Lo mismo pasa con los inmuebles que carecen de agua, tampoco. No sería posible la vida humana, la vida animal, las cosechas. Entonces, pero volviendo al caso de los fundos encerrados, que es el que estamos tratando en este momento con el esquema, ¿qué impone la servidumbre? La servidumbre de origen legal es aquella que necesariamente obliga al titular del fondo, que tiene una salida más directa a la vía pública, en este caso la salida más directa a la Ruta Nacional 2, a permitir, a tolerar que el fondo dominante, en este caso que el titular del fondo dominante, pase. Como vemos, la mirada del orden público está puesta en la utilidad del fondo, no en la calidad personal del titular de dominio de la. Cualquiera sea el titular de dominio, y aun cuando mute el titular registral, ya sea porque ha habido una enajenación o porque por causa de muerte pasa a ser de los herederos, cualquiera sea, tiene que poder pasar. En ese caso, vemos que el paso podrá darse por todo el inmueble, cosa que no puede exigir la ley porque esto aminoraría rotundamente el derecho de B a la utilización de su fondo, pero lo que normalmente vamos a ver es por un camino determinado que le permita el acceso a la vía pública, en nuestro ejemplo, a la Ruta Nacional número 2. También pueden existir, y ahora lo vamos a ver en otro esquema, las servidumbres personales. Vamos a ver ahora una servidumbre de tránsito también, pero personal. ¿Qué advertimos acá? En el esquema están estos inmuebles, el A y el B. ¿Y qué vemos? Tierras, tierras, tierras. Acá hay una salida a la vía pública. Sí, claro, esta es la Ruta Nacional 2, pero esta es una salida que permite perfectamente al titular por un camino lateral, en nuestro ejemplo un camino rural, que sale a la vía pública, el camino bordea los campos, y continúa a partir de muchísimos kilómetros, va a salir a la Ruta Nacional 2. ¿Podemos imponerle a este titular que permita, porque solo le quede más cómodo o el acceso sea más directo? ¿Podemos imponerles que tolere o permita que A pase por su fondo? No, rotundamente no, porque ahí el orden público no está vinculado. El orden público está imponiendo en aquellos casos en que no exista salida a la vía pública o no exista agua. Lo que sí puede ocurrir es que el titular de A, y acá vamos a la personal, a la mirada personal, el titular de A, que nunca tuvo dificultades y que le fue totalmente suficiente salir por este camino. Saca su vehículo, su caballo, y sale hacia la ruta. Cierto día decide cambiar su actividad o vende y el adquirente quiere realizar una actividad que le impone un gran tránsito de camiones, por ejemplo. Y este camino le resulta poco práctico, además debe realizar una cantidad de kilómetros para salir a la vía pública. Entonces pacta, aquí hay libertad, aquí hay consenso, pacta con el titular del fondo sirviente la constitución de una servidumbre. Le propone, en este caso, salir, determinar
un camino por el cual pueda pasar y pueda pasar por sus camiones. Pero en este caso no hay una imposición legal al titular de B. Es exclusivamente convencional. Ellos pactarán el precio, pactarán la duración y vemos que a diferencia de en el caso de las servidumbres reales que vimos recién, donde necesariamente tiene que pasar por el camino más cercano, por el acceso más directo a la vía pública, si bien en todos los casos las servidumbres se presumen onerosas, ellos tendrán que determinar el precio que A debe pagar a B por esa servidumbre. Y si no pudieran ponerse de acuerdo, claro que sería solicitada por A judicialmente y fijado el costo, el precio, la indemnización que A debe pagarle a B, sería fijada por el juez. Nada de esto ocurre con la servidumbre personal, porque el orden público está satisfecho. La salida a la vía pública existe. Convencionalmente es del interés de A la servidumbre y será del interés de B si cierra para él la ecuación económica que el otro le propone, en ese caso constituir una servidumbre. Claro, vemos la gran diferencia, porque así como la facultad del fondo encerrado o del fondo sin agua es imprescriptible para poder solicitar la servidumbre, porque como decíamos, es la potencia del orden público, limitando de alguna manera, agraviando de algún modo este derecho, más allá de que le concede la posibilidad, por supuesto, de recibir una indemnización, pero sí, el titular del fondo sirviente efectivamente cuando es de origen legal debe soportar que el otro saque agua, que pase. Ahora vemos que en el caso de la personal, como siempre se constituye a favor de una persona, se trate de una persona física o se trate de una persona jurídica, es por una persona determinada. Entonces, también va a modificar el régimen de extinción. Por ejemplo, así como siempre es convencional en su origen, tendrá una duración. Por lo tanto, será necesariamente la personal, convencional y temporal. Será temporal si no se determina el plazo en el instrumento constitutivo, en la escritura pública, que es el título suficiente en la constitución de la servidumbre, si allí no se identifica, cuando es persona humana, se considera que es vitalicio. Se presume vitalicia, así lo indica el artículo 2165. También en la servidumbre forzosa, la servidumbre legal, que dijimos son las de tránsito, que son los fondos encerrados, los de acueducto, sacar agua, recibir agua. En todos los casos, por supuesto, el titular del fondo sirviente tendrá el derecho de recibir la indemnización, de no sufrir perjuicios por ello, y ese titular no acuerda en la indemnización, como ya lo dijimos, debe solicitarla judicialmente. Entonces vemos que uno tiene el derecho, cuando se trata de un fondo encerrado o sin agua, de peticionar una servidumbre de tránsito o una servidumbre de acueducto, y por el otro lado el titular del sirviente, como se presume onerosa y es de origen legal, tiene el derecho de solicitar judicialmente el monto de la indemnización. Ahora, claro, como vemos, este es un derecho
que genera al titular del sirviente un agravio importante, porque tiene necesariamente que prestar la utilidad al otro fundo, sobre todo cuando se trata de las legales. También en las personales, pero en ese caso seguramente existirá su conveniencia. Le está prestando una utilidad que le está siendo resarcida económicamente, y esto es materia también de su interés. Ahora, claro, esto nos demuestra claramente que quién sino el titular de dominio podría constituir la servidumbre. Es el titular del dominio, el titular del condominio, todos los condóminos, que totalizan el 100% de titularidad de la cosa. Y nos preguntamos, ¿y el nudo propietario? Es decir, si B hubiese constituido un usufructo, ¿puede a su vez constituir una servidumbre? No, porque él solo tiene el poder de disposición, y esta servidumbre implica un menoscabo a este derecho que él precisamente ha desplazado a favor del usufructuario. Es decir, que cuando existe un usufructo, no es el titular de dominio, no es el nudo propietario el que tiene la facultad, sino el usufructuario. Y en ese caso podrá constituir la servidumbre, y esta servidumbre necesariamente estará vinculada con el tiempo que dure el usufructo, que como vimos siempre es un derecho temporal. En ningún caso la servidumbre personal puede ser constituida judicialmente. Ahora, continuando con la legitimación, nos preguntamos si lo que el nudo propietario, mejor dicho, el que era titular de dominio y pasa a ser nudo propietario a partir de constituir un derecho de disfrute sobre cosa ajena, si lo que él constituyó, en lugar de un derecho de usufructo en el que desplaza todo el uso y goce, lo que constituyó es un derecho de uso, o un derecho de habitación, o un derecho que veremos luego es el derecho de anticresis, ¿no? ¿Podrá constituirlo? Podrá hacerlo, con la autorización ya sea del habitador, del usuario o del acreedor anticresista. O bien, podrá constituirla, pero necesariamente solo comenzará a regir, será una condición necesaria que se hayan extinguido el uso, la habitación o el derecho de anticresis. Ahora, este derecho, esta servidumbre, se transmiten, claro que sí. Esto es lo que está identificado en el artículo 2172, y las reales, que son aquellas que vinculan a los fundos entre sí, se transmiten conjuntamente con el inmueble, ya sea que enajene el inmueble el titular del fundo dominante o el titular del fundo de sirviente, porque como son los fundos los que están vinculados, quien quiera sea el titular de uno u otro fundo, la servidumbre pues se transmite del uno a otro, con independencia de la mutación del titular. Ahora, ese es el caso de la enajenación. ¿Por qué? Porque cuando se enajena el inmueble, los titulares adquieren el inmueble con la servidumbre. Ahora, la personal, sin embargo, se extingue con la transmisión del inmueble, porque tanto en la constitución como en la duración se ha tenido en cuenta a esa persona determinada que es el titular. Ahí teníamos esta profunda distinción entre lo uno y lo otro. Ahora, claro, este derecho real genera una cantidad de derechos y obligaciones tanto para el titular del dominante como para el titular del fundo sirviente, que está
reguladas, en el caso del dominante, artículos 2173 a 2175. Y claro, ¿qué afección? ¿Dónde está la carga? ¿Dónde la imperfección que tiene ese dominio desmembrado? Y que hay infinidad de cosas que él no puede realizar. Por ejemplo, no puede constituir otros derechos reales, ni constituir derechos personales que de alguna manera afecten la Constitución, mejor dicho, que afecten el gozo, la utilidad que el titular del fundo dominante goza a partir de la servidumbre. Ahora, en el caso, decíamos, de este titular del fundo dominante, tiene a su cargo las mejoras necesarias. Él debe, si se trata de un camino, repararlo, mantenerlo en condiciones, es decir, él tiene la utilidad, pero bueno, debe realizar todas las mejoras y también tiene la facultad de hacer en el inmueble sirviente todo aquello que sea necesario para que su derecho no sea menoscabado. Imaginemos, por ejemplo, si se hubiese producido por un hecho natural, no sé, una caída de árboles, quitar los árboles que le impidan salir, aguas. También debe comunicarle al titular del fondo sirviente cualquier perturbación, ya sea de hecho o de derecho, que él tome conocimiento, y es importante que el titular del sirviente la conozca para que pueda ejercer la defensa. Ahora, a diferencia de otros derechos reales que nosotros vimos, como por ejemplo en el caso del usufructo, que vimos que era ejecutable, ese derecho era ejecutable, el 2178 nos indica con claridad que en ningún caso la servidumbre en sí misma es ejecutable. La servidumbre no puede ser embargada, no puede ser vendida, con independencia del fondo, ya sea con independencia del fondo que grava o con independencia del fondo que beneficia. Ahora, como decíamos, el titular del fondo sirviente, al que cuando es de origen legal o forzoso se le impone semejante carga, como es en el caso del acueducto o del tránsito, claro que tiene derechos que están regulados en el 2180, 2181, porque él conserva todas, es el dueño. Y como es el dueño, conserva todas las facultades materiales y jurídicas propias de su derecho de dominio. ¿Dónde está el límite? En que no puede realizar nada que afecte precisamente el derecho del titular del fondo dominante. Puede realizar obras, puede constituir otros derechos reales, realizar mejoras, pero no puede, en ningún caso, nada de lo que haga puede afectar al titular del fondo dominante a realizar, a ejercer esas facultades, a recibir esa utilidad que implica la constitución de la servidumbre. Con respecto a la extinción, bueno, por supuesto, cuando se trata de fondos encerrados o sin agua, pues esto se va a mantener en tanto se mantengan estas condiciones, ¿verdad? De encerramiento o de precisamente la falta de extracción del agua. Ahora, ese sería el caso en que se refiere el artículo 2182, que es cuando desaparece toda utilidad. Nosotros imaginemos en nuestro esquema que acá la utilidad es precisamente que está encerrado y necesita salir a la vía pública. Ahora, ¿qué sentido tendría mantener la servidumbre si el día de mañana se construyera un camino lateral? Allí el interés del orden público desaparece y
la servidumbre en sí misma carece de objeto. También cuando se produzca la falta de uso por 10 años y en el caso de las personales, la muerte, cuando no se haya fijado un plazo, porque como dijimos, siempre es temporal y si algo hay temporal es precisamente la vida humana. Y en el caso de la persona jurídica, volvemos a citar este plazo de 50 años, que son los plazos máximos en personas jurídicas cuando no se ha fijado un plazo en especial. ¿Y qué efectos tiene la extinción de la servidumbre? Bueno, se extinguen todos los derechos personales o reales que pudieran estar de alguna manera vinculados con estas servidumbres. El titular del fondo sirviente, que era el que vería aminorado su derecho, lo restablece, pasa a tener nuevamente un dominio pleno, o lo que llamamos también un dominio perfecto. Ha desaparecido esta carga que desmembraba su derecho. Como vemos, y en unas palabras finales, repasando grandemente lo que dijimos, tenemos este derecho real que siempre tendrá la vinculación entre los dos fondos, a veces teniendo en cuenta la calidad del fondo con independencia del titular, como en las servidumbres que llamamos forzosas o llamamos legales, y que necesariamente, más allá de la voluntad del titular del fondo sirviente, deben ser constituidas por imperio de la ley, porque el orden público ha puesto allí su mirada. Y por el otro, las personales, que son servidumbres reales, siempre reales, pero que llamamos personales porque en su constitución tendrá en cuenta la persona del titular. Por eso serán convencionales, ellos acordarán el monto de la indemnización, de qué manera pasará por el inmueble, cómo serán los derechos y obligaciones que surgirán de una situación consensual que va a vincular a las partes durante el tiempo que ambas hayan fijado para la duración del instituto. Muy bien, hemos concluido por hoy. Muchas gracias y hasta pronto.